Lanzar un no-hitter en las grandes ligas es una de las hazañas más difíciles que puede lograr un lanzador. Implica dominar una alineación completa durante 9 entradas, sacar 27 outs sin permitir un solo imparable. Por lo mismo, además de la habilidad, también se requiere fortaleza mental, y hay que decirlo, un poco de suerte. Varios lanzadores latinoamericanos han logrado lanzar un no-hitter en su carrera. 3 de ellos incluso tienen en su haber un juego perfecto, un logro invaluable y difícil por demás. He tenido la suerte de ver el no-hitter de Carlos Zambrano contra los Astros de Houston, el de Ubaldo Jiménez contra los Bravos de Atlanta, el de Aníbal Sánchez contra los Diamondbacks, el juego perfecto de Domingo Germán, los 2 no-hitters de Jake Arrieta, el de Francisco Liriano, el de El Gocho Joan Santana, el juego perfecto del Rey Félix Hernández, el no-hitter de Ramón Martínez y el otro juego perfecto del presidente Denis Martínez, entre otros. En fin, que en este trabajo echaremos una mirada hacia el pasado para ver quiénes fueron los primeros 5 lanzadores latinoamericanos en tirar un no-hitter. Y lo haremos como de costumbre, iniciando con el quinto y terminando con el primer lanzador en lograrlo. Cabe aclarar que el neoyorquino de padres boricuas, el zurdo John Candelaria, lanzó un no-hitter el 9 de agosto de 1976, pero en este trabajo nos concentraremos en los lanzadores nacidos en América Latina. Y ahora, sin más preámbulos, iniciamos. El quinto lanzador latinoamericano en lanzar un no-hitter en la MLB fue el zurdo de Maracaibo, Venezuela, el intocable Wilson Álvarez, y lo hizo el 11 de agosto de 1991, mientras militaba con los Medias Blancas de Chicago en el Memorial Stadium contra los Orioles de Baltimore. Ante más de 40,000 fanáticos, 1991 fue el año de novato de Wilson Álvarez. Es cierto que ya había lanzado las mayores 2 años antes, en 1989, con los Rangers de Texas, pero solo en un partido en el que no pudo sacarle un out a los Azulejos de Toronto. Pero esa mala experiencia ya era parte del pasado, y es que Wilson Álvarez venía sazonado con grandes temporadas en la Liga Venezolana con las Águilas del Zulia. En la campaña de 1991, con tan solo 21 años, Wilson Álvarez había estado imbateable en las menores, militando con los Varones de Winningham nivel AA, donde llevaba una marca de 10 ganados y 6 perdidos, con la microscópica efectividad de 1.83, incluyendo 2 flanqueadas y 165 ponches en 152 entradas y un tercio. Los Medias Blancas llamaron a Álvarez a la gran carpa y el dirigente Jeff Torbo le dio la bola inmediatamente para aquel partido del domingo 11 de agosto. En la primera entrada, Frank Thomas se la desapareció a Dave Johnson con Robin Ventura a bordo, para darle así la delantera a Chicago 2-0 en el mismo primer inning. Si Wilson Álvarez subió al montículo nervioso, no se le notó en lo absoluto, pues ponchó a Mike Devereaux, a Juan Tito Bell y al legendario Cal Ripken Jr. en la misma primera entrada, todos abanicando. Luego fue dibujando ceros en la pizarra anotadora hasta llegar a la 9ª entrada con una ventaja de 7 carreras. Wilson Álvarez sacó los primeros 2 outs sin problema alguno. Mike Devereaux batió un elevado al jardín central y Tito Bell se ponchó de nuevo tirándole. Pero luego, al parecer, Álvarez fue presa de la misma tensión que se había instalado en todos los rincones del Memorial Stadium. Y es que concedió 2 boletos, uno a Cal Ripken Jr. y otro a Dwight Evans. Pero finalmente el zurdo de Maracaibo se repuso y se llevó a Randy Milligan vía del ponche, abanicando para conseguir el out 27 sin permitir hit y hacer historia al convertirse en el primer lanzador venezolano y el quinto latinoamericano en lanzar un no-hitter en las grandes ligas. Wilson Álvarez fue un pitcher dominante en la década de los 90, ganando 15 juegos en 2 ocasiones y siendo seleccionado a un juego de estrellas. La carrera de El Intocable, no obstante,
se vio truncada por las lesiones. Fastball. Cecil coming off the pitch with his head. Two. There you got him. Fastball, he's gone. And that's out number 2. Comes inside with the heater, just freezes Cecil. Well, you mentioned that. See, his hands were already committed. You're right, and one of the better ones in the league behind the plate. Fastball got him. Foul tip hung on by LaValliere. So he went upstairs with Phillips. We talked about it's going to be tough for him to get his hands back up on a 90-plus fastball. And he couldn't do it this time. Especially when he's down or even in the count. These on top. Much easier for him. You saw a lot of Yankee hats, Oakland hats. It's amazing. Oh, good breaking pitch right there, down and in. Garcia's gone and a big out. El cuarto pitcher latinoamericano en lograr esa hazaña fue el nicaragüense de Granada, el presidente Denis Martínez, un mes antes que Álvarez, también un domingo, el 28 de julio de 1991, contra los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium, ante más de 44,000 fanáticos. Por entonces, Denis Martínez era un veterano de 37 años que había demostrado ser un pitcher ganador en ambas ligas. Ese domingo, el presidente se enfrentó al derecho Mike Morgan y cuando Martínez cerró la sexta entrada, el partido iba 0-0. Ambos lanzadores estaban enfrascados en un duelo, con la diferencia de que hasta entonces al lanzador de Nicaragua nadie le había llegado a primera. Se había enfrentado a 18 bateadores y los había retirado a todos. En la parte alta del séptimo inning, los Expos aprovecharon 2 errores del torpedero Alfredito Griffin y ligaron 2 carreras, gracias a un triple del jardinero Larry Walker. Eso fue todo lo que necesitó Denis Martínez. En el séptimo inning retiró a Brett Butler, a Juan Samuel y a Eddie Murray en orden. En el octavo, Martínez dominó a Darrell Strawberry con una rolata inofensiva a la intermedia. Luego ponchó a Cal Daniels y retiró a Lenny Harris para cerrar la entrada. A ley de 3 outs para lograr lo impensable. Un juego perfecto. Una hazaña que hasta entonces solo habían logrado 12 lanzadores en toda la historia de la MLB. El veterano oriundo de Nicaragua subió al montículo confiado y en ese momento hasta la fanaticada contraria lo apoyaba. Denis Martínez se enfrentó al peligroso receptor Mike Scioscia y lo dominó con un elevado al left field. Luego se llevó al bateador emergente Stanley Javier vía del ponche, abanicando. Segundo out. Los fanáticos ya estaban de pie. Fue entonces cuando el serpentinero oriundo de Granada, Nicaragua, logró que Chris Wynn bateara un elevado al jardín central que cuando Marquis Grissom lo atrapó, el comentarista dijo, eufórico, el presidente, el perfecto. Y todos empezaron a celebrar. 27 bateadores fueron a la goma y los 27 fueron retirados en orden. Denis Martínez se convirtió en el 13º pitcher en la historia en lanzar un juego perfecto y en el primer latinoamericano en hacerlo. Una noche mágica e inolvidable para el derecho de Nicaragua. Denis Martínez tuvo una longeva carrera de 23 años en la MLB, siendo un lanzador consistente y dominante, acumulando 245 victorias de por vida. En la campaña del juego perfecto, Martínez lideró la liga en efectividad con 2.39, en juegos completos con 9 y en blanqueadas con 5. Una impresionante campaña, parte de la impresionante carrera que tuvo el derecho nicaragüense. 1-2 to Trevor Wilson. Hold on
Charlie got him a 1-2-3 inning with the second. Speeds too, so that makes him that much more effective. He's 5-6 lifetime in 17 games against the San Francisco Giants with a very respectable 3.18 earned run average. He's trailing by 2 early tonight. The 1-2 to McGee, beautiful. Right over the inside corner. Great, the worst numbers in his career since his 86 season, which was his rookie year. Took something off that one. 2 balls and a strike. You know, I think you can look at 1992 with the Giants. The franchise was going to be placed. Fortunately for the fans in San Francisco, it's right back in the Bay. And Clark helps out Martinez, but that's a tough one to lay off of on a 3-2 delivery. El tercer pitcher latinoamericano en lanzar un no-hitter fue el Toro, el legendario zurdo de Sonora, México, Fernando Valenzuela, y lo hizo el viernes 29 de junio de 1990, lanzando en su casa, el Dodger Stadium, contra los Cardenales de San Luis ante más de 38,000 fanáticos. En ese partido, Valenzuela se enfrentó al dominicano José de León. Los Dodgers anotaron una carrera en la primera entrada y el Toro subió al montículo con la compostura que lo caracterizaba y empezó a colgar argollas en la pizarra anotadora. Después de que su ex compañero y entrañable amigo, el petromacorizano Pedro Guerrero, se envasara por error en la primera entrada, el astro Fernando Valenzuela retiró a 17 bateadores de manera consecutiva, hasta que le concedió un boleto al mismo Pedro Guerrero en la séptima entrada. Impresionante. Pero con Guerrero en la primera base, Valenzuela retiró a Terry Templeton y a José Oquendo para cerrar el inning sin permitir hits. En la parte alta del octavo, Fernando Valenzuela retiró a Rex Hutler, ponchó a Ozzie Smith y dominó a Greg Wilson. Los Dodgers ligaron otra carrera en la octava entrada, la sexta del partido, y Fernando Valenzuela se encaminó al montículo con una ventaja cómoda y con una misión que cumplir. La fanaticada aplaudía ansiosa en el Dodger Stadium, pues venían al bate los primeros 3 bateadores de la alineación de los Cardenales. Pero el Toro Valenzuela no se amilanó, y para empezar se llevó al veloz Vince Coleman por la vía del ponche. Out número 25. Un poco más tarde, la tensión inundó el estadio cuando el Toro le dio una base por bola a Willie McGee. Pero Pedro Guerrero, de nuevo, quien estaba de cumpleaños, batió una rolata por el medio del terreno que fildió el petromacorizano Juan Samuel, pisó la almohadilla y tiró a primera para completar la doble matanza. Outs 26 y 27. El Toro Fernando Valenzuela completó su no-hitter y la fanaticada del Dodger Stadium enloqueció. Esa, paradójicamente, fue la última campaña de Valenzuela con los Dodgers. Allí, el sonorense duró 11 temporadas, poniendo números impresionantes, ganando el Cy Young y el Premio Novato del Año en 1981, y llevando a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria sobre los Yankees en la Serie Mundial. Durante sus mejores años, Fernando Valenzuela fue uno de los zurdos más dominantes de la Liga Nacional, para convertirse en una leyenda. Struck him out. A high off-speed delivery, and Bird could not connect. That's 8 strikeouts in the game. Fernando fanned the side here in the 8th. Good breaking ball, a strike in there to Clint Hurdle as he leads it off here in the 8th. And you saw the stats on Hurdle. He's been hitting well. Good fastball, and quickly it's 0-2. Tough to be left-handed off of this lefty. Fall in the hole, 0-2. Yeah, there you see the stats last year. Last night. Last night. Yeah, he started, of course, behind the plate last night. Taken to Monterey. Ooh, at the knees. He's pumping now, isn't he? Fernando. Like so many great pitchers. At least 4 home runs in the contest that I know of.
Ooh, on the corner. Strikeout number 7. He has fanned 2 in a row here in the 8th. He got Hurdle, McGee, and now it's Pendleton. Look at this fastball. And Willie cannot pull the trigger. Crowd still coming in. Dodger Stadium, great spot to watch a ball game. You see strike 3 to Landrum. You know who just came in with this crowd? The great Don Newcomb. Don Newcomb, and I saw... El segundo lanzador latinoamericano en lanzar un no-hitter fue el boricua de Santurce, el serpentinero zurdo Juan Nieves, el 15 de abril de 1987, en Memorial Stadium, contra los Orioles de Baltimore. En su segunda salida de esa temporada, Nieves subió a la lomita confiado, pero se enfrentaba a otro zurdo de calidad, Mike Flanagan. De hecho, Flanagan inició el partido retirando a los primeros 3 bateadores en orden, ponchando a Paul Molitor y a Glenn Braggs, pero el zurdo boricua no se quedó atrás e hizo lo mismo, sacó el 0 en orden, llevándose a Rick Burleson por la vía del ponche. Ambos lanzadores iban pintando ceros en la pizarra anotadora, hasta que el campo corto Dave Swain se la desapareció a Flanagan y los cerveceros se anotaron así la primera carrera del partido. Eso fue todo lo que necesitó el boricua Juan Nieves. En la parte baja de esa entrada, Nieves retiró al corazón de la alineación de los Orioles. 1, 2, 3. Cal Ripken Jr., Eddie Murray y Fred Lynn. Y así siguió el partido 1-0 hasta el séptimo inning, cuando los cerveceros de Milwaukee marcaron 2 carreras más. Por entonces, ya en el estadio se sentía la tensión que genera este tipo de juegos, pero el boricua de Santurce siguió enfrascado con un solo objetivo: terminar su labor. En la octava entrada no mostró señales de cansancio, por el contrario, lució incluso más fuerte. Retiró a Lee Lacy con un elevado al right field y ponchó a John Shelby y a Floyd Rayford, ambos tirándoles. Milwaukee anotó otra carrera en la novena entrada para poner el juego 7-0. Y en el último inning, Juan Nieves salió del dugout con calma y subió al montículo. Ken Gerhard conectó una rolata a tercera. Primer out. Rick Burleson conectó una línea inofensiva a la antesala. Segundo out. Pero Nieves concedió un boleto a Cal Ripken Jr. con 2 outs. Y el gran Eddie Murray conectó un batazo peligroso entre right y center. Pero Robin Jones se puso en turbo, se tiró por los aires y capturó la bola. Out número 27. El zurdo boricua cerró así el partido, alzándose con un no-hitter y convirtiéndose en el segundo lanzador latinoamericano en lograr esa hazaña. La carrera de Juan Nieves lamentablemente no se desarrolló como se esperaba, pues se vio afectado por las lesiones. Nieves apenas vio acción durante 3 temporadas y posteriormente se convirtió en un reputado entrenador de picheo. Mickey Templeton homered his first time up. You couldn't tell whether the ball left the park, was hit so hard, or whether he caught it. The third base coach, I remember Jackie Moore, the Rangers third base coach, the thanks to Mickey Templeton. Foul tip is held by Surhoff, and down goes Pendleton for the second out. That's the way Nieves ought to approach every single hitter that goes up there. He's screwing around too much on the mound when he's got this pitch working for him. But when he comes up about 6 inches on that pitch right there, he gets waxed. But that's got a difference from the last time. Nieves has fanned 4 today. Strike 1. Even with the vaunted pitching staff they've had. So when you put them behind by 5 quick right here, you got a whale of an advantage.
he has. Exactly. Strike three, so he makes short work of Ken Gerhardt. Strike three. A delayed call by Jim McKean, but he rings up Stanisic. Y el pionero de pioneros, en esta ocasión le corresponde al inmortal Don Juan Antonio Marichal Sánchez, el Dominican Dandy, quien fue el primer lanzador latinoamericano en tirar un no-hitter en las grandes ligas. Juan Marichal logró su hazaña el sábado 15 de junio del año 1963 en el Candlestick Park de San Francisco contra los Colts 45 de Houston. Marichal se enfrentó al derecho Dick Drott. Ambos lanzadores vinieron por la goma, pero el derecho de Laguna Verde, Montecristi, estuvo mejor. De hecho, Juan Marichal retiró a los primeros 14 bateadores que enfrentó, hasta que concedió un boleto a El Spangler con 2 outs en la quinta entrada. Pero había un problema. A Dick Drott solo le habían conectado un sencillo en el primer inning, y así llegaron al octavo, 0-0. Abriendo la octava entrada, Juan Marichal despachó a los 3 bateadores en orden, 1-2-3. Dick Drott, por su parte, no corrió con la misma suerte. El antesalista Jim Davenport abrió la entrada conectándole un doblete, pero Drott se repuso, ponchó a Mateito Rojas Alou y retiró al mismo Juan Marichal con un fly al left field. Pero con 2 outs, Drott se descuidó y el intermedista Chuck Hiller le pegó un doblete impulsador. El juego se puso 1-0 y eso fue todo lo que Juan Marichal necesitó. Cuando la carrera anotó, el Candlestick Park se vino abajo. Drott finalmente dominó a Felipe Rojas Alou con un elevado inofensivo a tercera base y ahora le tocaba el turno a Juan Marichal. Marichal salió a la lomita en la novena entrada y se enfrentó al bateador emergente Johnny Temple, a quien retiró con un fly a primera base. Y luego, para cerrar con broche de oro, el Dominican Dandy ponchó a Pete Runnels y para sacar el out 27 se llevó también por la vía del ponche a Brock Davis, para entrar de esa manera al libro de historia, al convertirse en el primer pitcher latinoamericano en tirar un no-hitter. Esa fue la primera campaña en que Juan Marichal logró más de 20 victorias. Registró la insólita marca de 25 ganados y 8 reveses, con una efectividad de 2.41. En lo adelante, Marichal obtuvo 20 ganados en 5 ocasiones más, para un total de 6 temporadas con 20 o más victorias. Actuación que lo llevó a 9 juegos de estrellas, y ningún otro lanzador ganó más juegos que Juan Marichal en la década de los 60. No cabe duda de que don Juan Antonio Marichal Sánchez fue uno de los mejores lanzadores de su época.